Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestras cápsulas sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerda que si quieres ver la cápsula anterior, puedes picar en el link que está aquí arriba y te va a mandar a la cápsula anterior. Al final del video también puedes encontrar un link que te va a llevar a todas las cápsulas que hemos estado haciendo. No olvides suscribirte también al canal para que puedas tener acceso a todos los materiales que estamos subiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunión de los santos. Probablemente has escuchado ese término y no sé muy bien a qué pienses que se refiere. Pareciera como una gran fila de personas, todas santas, inmaculadas, que van a comulgar, ¿no? La comunión de los santos. O bien esta realidad de todos los santos en el cielo unidos en comunión. En fin, podemos tener como muchas ideas de a qué se refiere ese término, comunión de los santos. Vamos a explicar un poquito a qué se refiere. La Iglesia utiliza ese término para hablar de cosas que hemos hablado en las cápsulas anteriores, el cuerpo místico de Cristo. Los santos, pues somos todos estos que hemos aceptado seguir a Jesús, que lo estamos siguiendo, ¿sí? Ahora, no quiere decir, y lo hemos dicho en cápsulas anteriores, que ya todos estamos perfectos y ya hemos alcanzado el grado de santidad, ¿sí? Aquí hago un paréntesis también para decir que todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad es configurarnos con Cristo. La santidad es ir haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida y respondiendo al llamado que Dios nos ha hecho para ser la mejor versión de nosotros mismos, imitando y encarnando en nuestra vida a Jesucristo mismo a través del poder del Espíritu Santo. Eso es la santidad, y aunque suena a veces un poco, imposible de alcanzar, la verdad es que en este cuerpo místico de Cristo, en esta comunión de los santos, tenemos hermanos en la fe que ya han alcanzado esa meta, la santidad. Y aquí podemos hablar entonces de esta iglesia triunfante. Vamos a hablar de los estados de la iglesia. Hay tres maneras en las que estamos inmersos en este cuerpo místico de Cristo, o que compartimos esta comunión de los santos. La primera, pues es esta, no es la primera en el orden, la primera de la que vamos a hablar hoy es estos santos, los que han alcanzado ya la santidad, y son los que han triunfado, son los que vemos en los altares, efectivamente, aquellos hermanos que sabemos por un proceso que la iglesia sigue que están gozando ya de la presencia de Dios y de su amor plenamente y cara a cara, ¿sí? Hay todo un proceso que la iglesia sigue a través de corroborar que efectivamente esta persona está en presencia de Dios, que ahorita no va a ser el tema a tratar, tal vez lo toquemos en otra cápsula. Pero los santos que están ya en el cielo y que nosotros, hay un canon, una lista, ¿no? que hay de santos. Pero no solamente esos santos es a los que nos referimos cuando hablamos de iglesia triunfante, porque hay muchos que nosotros no sabemos que están ahí, pero seguro que ya están. Es más, yo creo que la mayoría no los tenemos en esta lista, en este canon, ¿sí? Son todos estos santos, todas estas personas que murieron en gracia y que están ya en la presencia de Dios. Hay un segundo estado que sería la iglesia purgante, y hay otro que es la iglesia militante. La iglesia militante a lo mejor es más fácil de entender al principio, porque somos nosotros los que militamos, los que estamos aquí en esta tierra luchando por la santidad. Estamos unos unidos a los otros, también en este cuerpo místico de Cristo, y también estamos unidos a la iglesia triunfante y a la iglesia purgante, ¿sí? Entonces estamos en este camino.
Hablamos de comunión porque hay una ayuda mutua. De ahí sale el hecho de que nosotros podemos pedir a estos hermanos que han alcanzado ya la santidad, pedirles favores, porque ellos están como hermanos mayores ya presentes ante Dios y pueden interceder por nosotros. Ellos quieren interceder por nosotros. La caridad no se acaba cuando alguien llega al cielo, al contrario, la caridad sigue, el amor sigue. El cielo es un lugar dinámico, no es un lugar estático, no es un lugar ya aburrido, ¿no? En donde, sí, veo a Dios cara a cara y estoy yo ahí nada más viéndolo, ¿no? No, al contrario, ¿no? Es un lugar donde podemos disfrutar de Dios, pero también hacemos el bien al prójimo. Y eso es lo que hacen los santos en el cielo. Siguen haciendo ese bien al prójimo. No tanto para seguir ganando méritos, porque ellos ya no los necesitan, sino para ayudarnos por este amor fraterno a seguir el camino que ellos ya recorrieron, ¿sí? Muchos santos, tenemos por ejemplo a Santa Teresita, que decía que iba a pasar su cielo pues ayudando a las personas que estábamos aquí en la tierra. Y lo mismo decía Santo Domingo en su lecho de muerte a los frailes, a sus hermanos que estaban ahí con él. Lo mismo decía de que iba a ayudar más estando en el cielo que estando en la tierra. Entonces hay esta comunión, esta unión entre iglesia militante e iglesia triunfante, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la iglesia purgante. La iglesia purgante es, pues obviamente la que está en el purgatorio. Pero ¿qué es esto del purgatorio? Vamos a hablar un poquito sobre el pecado. Cuando nosotros hacemos algo, ya dijimos que somos parte de un cuerpo. Y este cuerpo tiene miembros, células, tejidos, órganos, ¿sí? Ahora, lo que haga o lo que le pase a uno de los miembros repercute en todo el resto del cuerpo, en todo el resto, y además en las relaciones que este cuerpo tiene hacia afuera con los demás, ¿sí? De tal modo que si yo hago algo bueno, todo eso repercute en todo el cuerpo. Por eso, nuestros hermanos de la iglesia triunfante, que han alcanzado la santidad, que han hecho tanto bien, todos ellos siguen haciendo bien y todos sus méritos unidos a los méritos infinitos de Cristo, es más, porque están unidos a los méritos infinitos de Cristo, repercuten en todo el cuerpo. Ahora, lo mismo pasa con el pecado. No hay un pecado, ninguno, que solamente me afecte a mí, porque yo soy parte de ese cuerpo. Por lo tanto, si me afecta a todos los demás. De tal modo que cuando yo cometo un pecado, daño el resto del cuerpo. Cuando yo me voy a confesar por un pecado, obviamente, después de un proceso de examen de conciencia, arrepentimiento, yo puedo efectivamente estar arrepentido e ir y confesar el pecado. Cuando yo confieso ese pecado, admito mi culpa, o sea, la responsabilidad que tengo ante ese hecho pecaminoso que realicé, ¿sí? Admito mi culpa, me arrepiento, me duele y voy y pido perdón. Pero resulta que, como decíamos, que el pecado no es inocuo, hay repercusiones de mi pecado. Y esto podríamos decir que esa es lo que llamamos la pena. Hay una pena eterna, que es una pena de condenación, o sea, la repercusión es gravísima, ¿sí? Por eso tendríamos que tener horror al pecado mortal, porque la consecuencia del pecado mortal es precisamente la muerte de nuestra vida con Dios. No porque Dios nos condene a muerte, sino porque nosotros decidimos voluntariamente separarnos de Dios, ¿sí? Pero también hay una pena temporal, y esta pena temporal es esta repercusión que mi pecado tiene
en mí, tanto física como espiritualmente. ¿Y a qué me refiero con física y espiritualmente? En mí y en los demás. Por ejemplo, cuando yo robo, yo puedo arrepentirme de haber robado, ir a confesarme, y el sacerdote me va a poner una penitencia. La penitencia tiene por objetivo reparar la falta, de algún modo. La culpa ha sido admitida por mí y he asumido mi responsabilidad, me he arrepentido con dolor y por lo tanto ha sido borrada. Sin embargo, la consecuencia de lo que yo he realizado permanece. El sacerdote me puede poner una penitencia que puede ser desde algo espiritual hasta algo físico. Me puede decir, repon lo robado y pide una disculpa, ¿sí? Entonces, yo puedo reponer lo robado. Sin embargo, hay siempre reminiscencias de la consecuencia de mi pecado. A lo mejor yo provoqué a partir de ese robo que la persona se molestara y a lo mejor esa ira que sale de mi acto, de la consecuencia de mi robo, puede ser que haya provocado que haya lastimado o haya herido a otras personas por su ira y, en fin, podemos ir haciendo una cadenita de consecuencias que pues no sabemos hasta dónde llegue. Podríamos hablar del efecto mariposa, ¿no? Que dice, en una parte del mundo aletea una mariposa y ese aleteo provoca en otra parte un tsunami. No sabemos hasta dónde llegan esas consecuencias. Dios lo sabe, Dios sí lo sabe. Pero entonces todas esas consecuencias que ahorita las hablo como físicas, ¿no? Robé, repongo lo robado, la persona pues me perdona tal vez, o tal vez no, entonces yo provoco en ella otro tipo de reacciones y pecados, lastima a otras personas, y la cadena se va haciendo así, puede ser física o espiritual, ¿no? Puede haber toda una cadena de cómo se va desenvolviendo este pecado que yo provoqué y que puede llegar hasta quién sabe dónde, espiritualmente o físicamente. Entonces, en el purgatorio, yo lo que hago es, llega mi juicio particular, y en ese juicio particular, yo me doy cuenta de las consecuencias de mi pecado. Y además de todo lo que yo he provocado. Y también de todo aquello que todavía me ata a la tierra. El pecado es preferir las criaturas antes que a Dios. Y entonces en el purgatorio yo me percato de todas estas todavía dependencias que tengo de la criaturalidad, de estas ligas que tengo para poderlas deshacer y entregarme totalmente a Dios. Es la última de las misericordias, el purgatorio. No nos imaginemos el purgatorio como un infiernito pequeño. Benedicto XVI hablaba de que el purgatorio efectivamente era un fuego, pero un fuego de amor. Es un deseo tan grande de estar con Dios y al mismo tiempo una conciencia de que todavía no estoy listo ni preparado. Y ese deseo causa dolor. ¿Por qué? Porque quisiera estar, pero todavía no puedo. Entonces es este anhelo ardiente de cielo, anhelo ardiente de Dios que estoy a punto de alcanzar, pero todavía no puedo. Yo ya no puedo, una vez que he muerto, yo ya no puedo hacer méritos propios más que esperar, ¿no? Con este anhelo, este dolor anhelante, este fuego anhelante de Dios, ir purgando mi pena, ¿no? En ese momento. Pero la iglesia militante sí puede ayudar a que ese momento sí puede ayudar a ir cubriendo, a ir reponiendo esas consecuencias de mi pecado. Y esto, ¿por qué? Porque
decíamos que las matemáticas de Dios son bien raras, ¿no? Dios no, para él 2 más 2 no son 4, ¿no? 5 panes y 2 peces sirven para alimentar a miles de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en efecto una obra mala nuestra provoca hasta el infinito, quién sabe cuántas otras obras malas, una obra buena nuestra puede reparar cientos y miles de obras malas, ¿sí? Igual que los 5 panes y los 2 peces, ¿sí? Unidos a Cristo, a los méritos de Cristo, porque Cristo es Dios, entonces sus méritos son infinitos, y Dios no puede pecar, ¿no? Entonces nuestro pecado es solamente humano, nuestro pecado es humano, nosotros pecamos y tiene consecuencias, malas consecuencias, por supuesto, pero nosotros hacemos una obra buena, una obra de misericordia, una oración, un sacrificio, algo unido a los méritos infinitos de Cristo, que es Dios, y puede reparar cientos y miles de pecados. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo nosotros para ir acortando nuestro purgatorio? ¿Sí? Con obras de amor, con obras buenas. Mientras más amemos, menos purgatorio. Mientras más amemos, mientras más obras de misericordia hagamos, menos purgatorio y más directamente vamos al cielo. Por eso los mártires van directamente al cielo, porque han entregado su vida por Cristo o por los demás, ¿sí? Entonces, un mártir es la muestra total del amor, es la entrega total del cuerpo y de todo tu ser por Cristo. Entonces es la prueba máxima del amor. Te saltas el purgatorio, ¿no? Sin embargo, no le tengamos miedo al purgatorio. El purgatorio es la última de las misericordias de Dios. El purgatorio es como la preparación nupcial, ¿no? Es como estos momentos previos a la boda en los que la novia se arregla, se engalana. Por supuesto que muchas veces hay presión, hay dolor, hay prisas, hay de todo, hay nervios en la boda, ¿no? Bueno, imaginemos nuestro purgatorio como esa preparación nupcial, ¿no? Que hay dolor, porque ya quisiera ese encuentro definitivo con Dios, pero todavía no llega. Es un dolor amoroso, es un dolor de anhelo, es un dolor de deseo de Dios, de deseo grande de Dios, ¿sí? Entonces, esto es la comunión de los santos. Estamos unidos porque Dios Padre nos ha llamado. Estamos unidos porque Cristo es nuestra cabeza. Estamos unidos porque el Espíritu Santo nos hace uno. Y entonces cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa buena que hacemos, repercute en todo el cuerpo místico de Cristo. Seamos conscientes de eso, seamos conscientes de que somos parte de ese cuerpo y cada uno de nuestros actos tiene una repercusión en todos. Y además también en el futuro, ¿sí? y en nuestro pasado. Entonces vayamos haciendo obras buenas, vayamos ofreciendo nuestra vida, ofreciendo sacrificios, ofreciendo todo nuestro ser. No tienen que ser sacrificios tremendos, o sea, simple y sencillamente ofrecer nuestro día cotidiano, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros pesares, las cosas que nos cuestan trabajo. Vamos a ofrecerlas, que tengan un sentido de reparación del cuerpo místico de Cristo, que tengan un sentido de purificación, que tengan
un sentido de aplicación de los méritos de Cristo en aquellos que más lo necesitan. A lo mejor nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestro ofrecimiento diario puede ir sanando este cuerpo, puede ir salvando almas, puede ir, decíamos que también en la relación de este cuerpo con los demás, con aquellos que están fuera, que no quieren todavía aceptar a Dios. Todo esto va a ir repercutiendo en el mundo, vamos a ir hasta en la naturaleza, en todo, en todo. Pues bien, este es el tema de la comunión de los santos. Lo podemos encontrar en nuestro catecismo en los números 946 al 962. Y yo también tomé algunas partes que hablan sobre la comunión de los santos en el 1471 hasta el 1479. Aquí también nada más un paréntesis. Cuando hablamos, por ejemplo, de las indulgencias, ¿no? Que es esta remisión, este borrón y cuenta nueva de las penas temporales. Todas las cosas que nosotros hacemos se unen al tesoro inmenso de los méritos de Cristo. Imaginémonos un cofre de tesoros. Y estos tesoros, por la facultad que el Cristo mismo ha dado a la iglesia de atar y desatar, y darle las llaves del reino a Pedro, este tesoro puede ser repartido de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Muchas veces entonces, estas gracias que se han acumulado a lo largo de los siglos, gracias a la iglesia triunfante, gracias a la iglesia militante que está constantemente ofreciéndose, ¿sí? La iglesia toma estos tesoros y los aplica ahí donde considera, ¿sí? Nosotros podemos, eso es lo que llamamos las indulgencias, podemos ofrecer las indulgencias, estos tesoros de la iglesia, siguiendo ciertas condiciones de ofrecimiento, de ciertas obras que tenemos que hacer para lucrar, así se llama, lucrar la indulgencia, o sea, cobrar el cheque de ese tesoro, de ese banco de tesoros. ¿Cómo voy a cobrar ese cheque y dónde lo aplico? ¿Sí? Yo puedo aplicar de dos maneras la indulgencia. Puedo pedirla por mí, para que se borren todos las consecuencias de mi pecado, todas mis penas temporales, ¿sí? De tal modo que si yo lucro la indulgencia y la aplico hacia mí y me muero en ese instante, me cae un rayo y me muero, me voy directo al cielo, ya no paso por el purgatorio. O bien aplicarla por un difunto, es decir, por alguien, un ánima del purgatorio, a un familiar que acaba de morir o que murió hace tiempo. Yo puedo aplicarla por alguien más, ¿sí? No puedo aplicarla por alguien vivo, porque ese alguien tiene que hacer su propia obra, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser por alguien que ya no puede hacerlo por sí mismo, como serían las ánimas del purgatorio, todos los fieles difuntos, o por mí mismo, ¿sí? O por mí mismo. Entonces, toda esta parte de las indulgencias es también muy interesante y la pueden ver en los números del 1471 al 1479 de su catecismo. Bueno, pues con eso terminamos la cápsula de hoy. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden tocar el cuadrito de aquí arriba para ver las cápsulas anteriores. Que Dios los bendiga.